acerca de los miedos. El domingo pasado atravesamos un nuevo proceso electoral que nos convoca a analizar, dado el resultado que para muchos, al menos no tendría lógica tomando en cuenta el padecimiento de una gran franja de la población bajo el gobierno de La Libertad Avanza, en estos 20 meses de gestión. Sin duda que nadie gana o pierde una elección con 36 millones de electores sin considerar una múltiple lista de componentes que motivaron el voto a favor o en contra del oficialismo nacional. Uno de los incidentes para poder entender la elección del domingo 26 próximo pasado es el miedo. Se suele decir que el miedo produce tanta adrenalina que tiene dos resultados probables sobre quien lo padece. O lo inmoviliza o lo motoriza. Un antiguo proverbio rezaba que los valientes no son quienes enarbolan un inmenso coraje, sino quienes tienen suficiente miedo para ir sin miramientos hacia su destino. Podría ampliar ese concepto diciendo que ese destino ya queda en su propio hacer y se aleja del azar que lo portaba antes de tener suficiente miedo. En el apartado La incidencia del miedo en la política de María Teresa Uribe, expone que Thomas Hobbes, uno de los pilares del contractualismo social y posteriormente asumido por el liberalismo original, plantea: el miedo estaría en la gramática de la guerra y en la filigrana de la paz. Sería el artífice del leviatán y de la soberanía del Estado. Mantendría unidos y con un mínimo de obediencia al corpus político de la nación y sería el mantenimiento del nuevo orden, el orden político de la modernidad occidental, librado a la tarea prometeica, imposible e interminable de conjurar la contingencia, amortiguar la incertidumbre y reducir la complejidad de la vida social. Por lo tanto, podemos decir que el miedo no debería ser considerado como un epíteto estigmatizante, sino por el contrario, la lógica consecuencia de la incertidumbre que provoca la inestabilidad económica, financiera, que la gestión de Javier Gerardo ha desarrollado en la población de argentinos y argentinas. Dado que los trabajadores en relación de dependencia han perdido un 32% de su poder adquisitivo en 20 meses de gobierno de La Libertad Avanza, es lógico que concluyan que si el oficialismo perdiera las elecciones, el dólar escalaría en su valor de mercado oficial, con la consecuencia de estas cosas, de estas acciones, ¿no? La devaluación y ante los aumentos salariales, entre comillas, pisados, para mantener baja la inflación a costa de la recesión económica, el perjuicio sería de carácter directo y desastroso ante la necesidad del gobierno nacional, o la necedad. Ya lo vimos en los 90 con aquel voto cuota de Menem y Cavallo. Por otra parte, cierta franja de la población que ya había votado a La Libertad Avanza ante el salvataje, entre comillas, de Estados Unidos, puede haber dado una nueva oportunidad al gobierno de Javier Gerardo. Lo que sí se determinó en esta elección es que no hay lugar para las terceras opciones. Tanto el oficialismo como la sociedad ha mostrado que le otorgó el rol principal de la oposición a Fuerza Patria, con la unidad del peronismo-kirchnerismo, como opción de poder frente a La Libertad Avanza y como principal enemigo desde La Libertad Avanza. Podemos asegurar así que la expectativa que pudo haber generado la conformación de Provincias Unidas como un posible contendiente en un escenario electoral de tercios ha fracasado, y que obliga tanto a La Libertad Avanza como a Fuerza Patria a reformular sus estrategias electorales rumbo al 2027. Esto acelera los tiempos de la construcción a la espera de la elección, aunque de eso
lo separen 24 meses de gobierno para la libertad avanza y la fragilidad de su programa económico, si así se lo considera. Pero también es un desafío para Fuerza Patria, que deberá pensar en cómo recuperar la confianza del electorado por fuera del piso electoral que siempre lo acompaña, si quiere ser gobierno a partir de 2027. Si bien se ha consolidado la queja social, no se ha evidenciado en el electorado debido a múltiples factores, como dijimos al inicio del análisis, pero también a un imponderable que ni las fuerzas políticas ni las consultoras esperaban definitivamente. En primer término, el profundo ausentismo a las urnas que ronda el 34%, que son más de 12 millones de argentinos y argentinas que no eligieron. Queda pendiente exponer que ante la nueva modalidad llamada Boleta Única de Papel Nacional, o BUP, se constató la duplicación del porcentaje de votos nulos o anulados con referencia a 2023 y un alto crecimiento del voto en blanco. Eso no ha modificado la voluntad electoral comparado con el balotaje de 2023, porque en 2 años no cambia el voto la mayoría de la sociedad, aun con el malestar que provoque un gobierno. Si el malestar social fuera profundo e insoportable, la sociedad respondería con otras herramientas que no serían el voto. Prueba de ellos es los saqueos del 88 o la crisis del 2001. Así que si bien puede haber malestar social y lo hay, eso no ha sido tan efectivo como herramienta de cambio del voto. Por otra parte, el resultado electoral pone a Javier Gerardo en la posibilidad de intentar ser reelecto en el 2027. Situación que no sería ilógica y menos aventurada, pero sobre todo fortalece la iniciativa reformista anunciada previo a las elecciones en lo laboral, en lo penal y en lo económico. En cuanto a la reelección, quien mejor lo sabe es Mauricio, que es Macri, y por eso declaró que el PRO está vivo y que va a tener candidato propio para el 2027, lo que deja en suspenso la unificación de los bloques de la Libertad Avanza y el PRO en el Congreso, tomando en cuenta que su bloque ya es minoritario, pero imprescindible para el oficialismo nacional, en tanto y en cuanto quiera lograr todo este cúmulo de reformas que anunció Javier Gerardo. En nuestra provincia se refleja el escenario nacional de la peor manera. Maximiliano Puyaro puede enterrar sus ambiciones de pasar al orden del Ejecutivo Nacional después de perder consecuentemente su caudal electoral desde 2023 a 2025. De 1 millón de votos en la general de ejecutivos a las de medio término legislativa, Maximiliano Puyaro perdió aproximadamente 700.000 votos de los santafesinos, y aquí hay elementos destacables. En primer término, la polarización nacional antes mencionada, pero en abril de este año, cuando el escenario era plenamente provincial para elegir convencionales constituyentes, ya se anticipaba el cataclismo del voto hacia Unidos, cuando apenas superó los 400.000 voluntades de la Invencible. En este octubre negro para Puyaro, Provincias Unidas y Gisela Scaglia, podemos aplicar lo que decimos hace 2 semanas, que por la boca muere el pez. Puyaro no dejó de manifestar que apoyaría todas las reformas propuestas por Javier Gerardo en el Congreso. Si era así, el electorado definió ir por la marca registrada, la Libertad Avanza, que optar por la segunda marca al mismo precio, la simple confianza o fe. Claro que también hay un par de temas que nadie sabe cómo resolverá el gobernador, como es el tema de los fondos de APRECOT, la Agencia de Prevención contra el Consumo de Drogas, y los 3.000 millones de pesos derivados a las ONG ligadas al Partido Uno y las iglesias evangélicas vinculadas con el pastor diputado provincial aliado a Puyaro, Walter Ghioni. Lo que sí, no desperdicia la oportunidad que la victoria de la Libertad Avanza le ofrece para que el JP Morgan,
gestione el endeudamiento para rutas y obra pública que anunció por 1.500 millones de dólares. A la vez, el intendente de la ciudad inauguró obras de refacción del Paseo del Juramento, la Catedral y el Palacio de los Leones, tal vez en el marco de la campaña del domingo pasado, aunque no ayudó demasiado, ya que Scalia siguió saliendo tercera en la ciudad. Igual se ocupó de pedir 3.000 millones para asistencia alimentaria por el crecimiento de la demanda, que a propósito no se sabe si Victoria Tejeda le firmará con su equipo esos fondos, porque el gobernador los hace responsable del gasto y del magro apoyo de los votantes de sectores vulnerables. Para finalizar, quiero recordarte que un día como ayer, hace 65 años, nacía el hombre que nos hizo feliz en medio de la pelea, Diego Armando Maradona. ¡Feliz cumple, Diego! Buenos días, bienvenidos. Esto es Vox Populi.